Cables para el sistema. Un aspecto muy importante en el diseño y operación de este sistema son los elementos de transmisión de la energía de este elemento de tracción al elemento de transporte, lo cual se logra utilizando cables especialmente diseñados para ellos. Estos cables en su estructura mantienen las mismas características mencionadas anteriormente. Son altamente resistentes. Cabe destacar que en este caso los cables poseen una coraza de trenzado especial para evitar su desgaste por roce en las poleas. En este sistema los cables se conectan entre sí por medio de pasadores especiales llamados uniones o ligaduras. Las uniones y ligaduras son piezas de acero que le dan mayor flexibilidad a la disposición de los cables respecto al equipo de carga. Pueden ser simples, dobles o múltiples. Permiten ligar cables a cables y a los skips o baldes. Lo importante de estas uniones es que el ensamblaje debe ser muy bien controlado para que puedan cumplir con las exigencias y rangos de operación para los cuales fueron diseñadas. El proceso de unión se realiza al calor. Se abren los alambres del cable y se hace un trenzado especial, al cual se le adiciona acero fundido para darle firmeza y así no permitir que el cable resbale y se salga de la unión. La idea es que al aplicar el calor, el cable no pierda sus propiedades en ese punto y así la unión forme parte de él. Exigencias de seguridad para los cables. El peso del cable más el peso de la jaula más la carga máxima debe ser menor o igual a 9 por la resistencia del cable por el número de cables para personas. El peso del cable más el peso de la jaula más carga máxima menor igual a 7 por la resistencia del cable por el número de cables para mineral. Debemos considerar también la dinámica del sistema, es decir, la velocidad y aceleración que experimenta el sistema, la cual debe ser resistida por una persona. Una máxima es de 1.2 metros segundo al cuadrado y lo normal es de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Tenemos en este gráfico de velocidad versus tiempo una primera parte de aceleración cuando se inicia el movimiento en bajada o en subida. Después ya viene una etapa permanente, o sea, una velocidad constante, y una etapa de desaceleración en las cuales comienza a frenar el skip o jaula, ¿no? Ciclo del sistema. El tiempo del ciclo del sistema considera los siguientes datos. Tiempo de aceleración en bajada, minutos. TBB, tiempo de viaje en bajada, en minutos. TDB, tiempo de desaceleración en bajada, minutos. T sub C, tiempo de carga en minutos. TAS, tiempo de aceleración con carga en subida, minutos. TBS, tiempo de viaje con carga en subida, en minutos. TDS, tiempo de desaceleración con carga en subida, minutos. Y tiempo de descarga en minutos. Tiempo de espera en general. Ciclo del sistema. El ciclo del sistema es igual a la suma de todos los tiempos en minutos. El ciclo por hora es igual a 60 sobre el tiempo del ciclo. Si se tiene un sistema con dos skips, los tiempos de subida son iguales a los de bajada y el tiempo de carga de uno es el mismo que descarga del otro. Entonces el tiempo de ciclo de cada skip está igual a 2 por TAB más 2 por TBB más 2 por TDB más 2 por TC más TE en minutos. El ciclo por horas se centra entre el ciclo global, ¿no? Y el ciclo global es igual a TAB más TBB más TDB más TC más TE sobre 12 minutos. Cálculo del sistema. Para el cálculo del sistema debemos conocer la profundidad en pies del pique P y el ritmo de producción en toneladas por hora requerida. Asimismo debemos calcular lo siguiente: tipo de tracción, carga de y peso del skip o balde, diámetro y número de cables, diámetro del tambor o polea, potencia del motor. Cálculo del sistema. La fórmula general a utilizar es la siguiente: 3600 por la carga del skip o balde
sobre el ritmo de producción requerido en toneladas hora, menos los tiempos fijos en segundos, y este es igual a la profundidad del pique en pies sobre la velocidad del equipo balde en pies por segundo, más 0.5 multiplicado por la velocidad del equipo balde en pies por segundo, esto multiplicado por la suma de la tasa de desaceleración pies por segundo más la tasa de aceleración en pies por segundo, esto sobre la aceleración multiplicado por la tasa de desaceleración. Para elegir el tipo de tracción se recurre al siguiente gráfico de profundidad y ritmo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la profundidad en pies, tenemos las toneladas por hora. Si estamos a una profundidad de 2000 pies y estamos con una producción de 500 toneladas hora, entonces se podría recomendar un tambor o kepke. En este caso, cuando es menos de 1000, se usa un tambor. Cuando está en esta zona, por ejemplo, 1500 toneladas a 3000 pies, un equipo kepke. Si estamos por los 4000, estamos un tambor o kepke, y mayor de 5000, un tambor nuevamente. Debemos escoger una velocidad V que cumpla con la exigencia de seguridad de los cables y determinar la carga del skip, y el peso estará dado por PS es igual a CS para poleas y kepke, o PS es igual a 0.7 por CS para tambor, donde para recordar CS es la carga del skip o balde y PS es el peso del skip o balde. Los cables dependerán del tipo de tracción. Generalmente se trabaja con cable round strand para tambor y cable flattened o strand o locket coil para polea kepke. Este último es poco utilizado por ser muy pesado, pero a la vez muy resistente. El cable se elige según la experiencia y recomendaciones disponibles, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de cables que he mencionado: el round strand, clase 6x19, el flattened strand, el 6x27, el tipo H, y el 6x30 tipo G, el locket coil y acero mejorado, ¿no? Está en función del diámetro en pulgadas, el peso unitario en libras sobre pie, resistencia a la tracción y estado en toneladas cortas, el precio unitario el peso unitario en libras sobre pie para cada uno, y podemos ver, ¿no?, el diámetro en pulgadas y cómo varía la resistencia a la tracción, ¿no? Vamos a hablar de los que son 3 puntos de ellos. Por ejemplo, un cable de 0.75 pulgadas, estamos hablando en round strand, la resistencia es 23.8, flattened strand es 26.2 y en locket coil 35. En el caso del cable 1,5 pulgadas, tenemos una resistencia de 107, estamos de 92. En round strand, en flattened strand estamos en 101, y en locket coil en acero mejorado 135, ¿no? Y uno que tiene un diámetro de 2.2 pulgadas, en el round strand tiene una resistencia de 200 toneladas, en flattened strand tiene de 220, ¿no? Utilizando los gráficos se obtiene el factor de seguridad para los cables. Destaquemos que el factor de seguridad para sistemas con polea kepke en Estados Unidos y Europa vale 7 por cada 2000 pies de profundidad. Acá tenemos los factores de seguridad exigidos. Acá tenemos la profundidad. Por ejemplo, si usamos un tipo de tambor para 4000 metros, se requiere un factor de seguridad de aproximadamente 5.4. Si tenemos un tambor, hay tambores canadienses y tambores americanos. Si tenemos por la misma distancia en un tambor americano, estaríamos exigiendo un factor de seguridad de 4. Si tenemos un kepke europeo, teníamos un factor de seguridad aproximadamente, siempre para 4000 pies de profundidad, de aproximadamente 8.75. Y también tenemos acá un cuadro por cada tipo de cable, coeficientes, ¿no?, de resistencia. En el caso round strand está en el caso 1 es 41.8 y el caso 2 es 0,00084. Y así para cada uno, ¿no? Por flattened strand el caso 1 es 46, el caso 2 es 0,009,
Local call es 5.6 y en el caso 2, 0,00122. Para ello, tenemos que seleccionar y escoger un número de cables con lo cual el diámetro de los cables queda dado por es igual a la capacidad del esquipo balde más el peso del esquipo balde, todo esto multiplicado por el factor de seguridad, y ellos sobre n multiplicado por caso 1 menos el factor de seguridad por caso 2 por P. El diámetro de la polea del tambor se obtiene en la relación D entre D, obtiene el gráfico D y D y profundidad de la tabla. Característica de los cables, se obtiene el peso unitario del cable y el peso de los cables queda dado por peso del cable es igual a NT por P por N por PUC. NT es igual a 1 para tambor y 2 para Kepke. Comprobada la razón de tensiones, se puede continuar con el cálculo. Junto a ella debemos comprobar el valor del factor de seguridad, Fs, respecto al Fs exigido. Basado en la resistencia a la ruptura, RR de los cables, obtener la tabla, la crítica de ellos. Si no se cumple, debemos calcular nuevamente con un número de cables diferente. Entonces, que el factor de seguridad exigido debe ser menor o igual que el factor de seguridad, y este es igual a la resistencia a la ruptura por N entre T sub 1. Una vez que se ha definido el sistema, debemos definir la fuente de energía para ponerlo en marcha, por lo cual se recurre a la siguiente metodología, ¿no? Acá tenemos el peso efectivo equivalente en libras, el diámetro del tambor. La carga total suspendida está dada por TSL es igual a EW más CS, o sea, carga del esquivo balde, más NT, más peso del esquivo balde, más PC en libras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, equipo Kepke, para el diámetro del tambor, pongámosle de 10 pies, Kepke, tenemos aproximadamente 30.000 libras de peso equivalente EW, ¿no? Entonces la potencia del motor sería igual a TSL por B al cuadrado sobre 32.2 por TAS por 550. Todo está en HP para un tambor y Kepke. En este caso la potencia de HP sub 2 es igual a HP sub 1 para un Kepke, y un HP sub 2 es igual a TSL menos S multiplicado por B al cuadrado, todo ello sobre 32.2 por TAB por 550, y todo es en HP para tambor. HP3 es igual a CS por PB sobre 550 y está en HPs. Por tanto, el HP4 es igual a CS por B por 100 menos E, todo ello sobre 550 por E y está en HP, donde E es eficiencia del motor en porcentaje. Entonces, la potencia de aceleración máxima es A igual a HP1 más HP3 más HP4. La potencia de velocidad máxima es igual B a HP3 más HP4. La potencia de frenado total es C igual a HP2 más HP3 más HP4. La potencia para acelerar el winch del motor es PA es igual a A por 1 más 0,9 sobre TAS en HPs. La potencia para frenar el winch del motor es PF es igual a C menos A por 0,9 entre TDS y todo en HPs. Se debe chequear resultados comparando las siguientes expresiones. 0,5 por A por TAS más B por TFS más 0,5 por C más TDS y CPS por P entre 4,95. Entonces TFS es igual a P sobre B menos 0,5 por TAS menos TDS. El error porcentual entre ellas es menor o igual que 1 y equivale a 2%. Por tanto, entonces la potencia de un motor de corriente continua se termina en la siguiente expresión. La potencia de motor de corriente continua es igual a P al cuadrado por TAS por B al cuadrado por TFS por PF al cuadrado por TDS sobre 0,75 por TAS por TFS más 0,75 por TDS más 0,5 TP.
La potencia de un motor de inducción se determina en la siguiente expresión: PMI es igual a raíz cuadrada de P al cuadrado por TAS más B al cuadrado por TFS más PF al cuadrado por TDS. Todo ello sobre 0,5 por TAS más FS más 0,5 por TDS más 0,25 TP, todo expresados en HPs. Castillo o estructura de desplazamiento. Es la cúspide estructura del pique donde se encuentra la polea que dirige el movimiento del cable. Es una estructura vertical que se levanta por encima del collar del pique. De la cúspide de la torre o del castillo bajo una estructura inclinada que sirve de sostén a toda la torre y contrarresta la tensión de los cables. La torre vertical y la estructura inclinada son las partes fundamentales del castillo y soportan en su cima la caseta de las poleas. La estructura del castillo puede ser madera o acero y se debe construir respetando los reglamentos de seguridad existentes. Hay una escalera de servicio que sube a lo largo del pique. Junto al pique hay una trova donde se descarga el mineral para luego transportarse a la planta concentradora. En función de las capacidades del sistema se puede observar en la siguiente tabla: capacidad del esquipe en toneladas, en la cual tiene que cumplir con la siguiente velocidad a una profundidad tal, con una producción en toneladas hora para una potencia determinada. Por ejemplo, tenemos la capacidad, vamos a coger unos 3 en forma aleatoria. Usamos la capacidad del esquipe en toneladas, uno que es de 6 toneladas, que tiene que ir a 12 metros sobre segundo, en este caso por una profundidad de 744 metros, tienen una productividad de 250 toneladas hora, empleando para ello una potencia de 1120 kilowatts. Estamos hablando en este caso de 250 metros. Vamos a ver a uno que está a una profundidad de 702 metros, lo cual es para un skip de 12 toneladas de capacidad, el cual tiene que trabajar a una velocidad de 12 metros por segundo y va a tener un rendimiento de 500 toneladas hora y va a emplear para ello una potencia de 1900 kilowatts. Veamos uno para una profundidad de 1300 metros, capacidad de skip 20 toneladas, para una velocidad de 18 metros por segundo y consume una potencia de 1600 kilowatts. Acá tenemos la otra tabla que es para profundidades diferentes. Veamos una que esté a 832 metros, capacidad de skip 12 toneladas, profundidad a 800 metros, skip de 12 toneladas de capacidad, 19 toneladas de capacidad, velocidad generada de 18 metros por segundo, a una producción de 800 toneladas hora y consumiendo una potencia de 3400, ¿no? Estos cuadros nos sirven, o estas tablas nos permiten determinar cuál es el rendimiento que debe tener a ciertas profundidades con cierta capacidad de skip, ¿no?